En Madrid, España, hacemos contacto con Tomás Páez, doctor en planificación, profesor titular de la Universidad Central de Venezuela y autor del estudio global de la diáspora venezolana. Señor Páez, gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Gracias, Carlos Eduardo, por la invitación para poder conversar sobre este tema. Señor Páez, usted, Naciones Unidas dice que son 600.000 venezolanos, usted dice que podrían ser 2 millones. De esos 2 millones, quisiera saber si en la mayoría son profesionales, es decir, ingenieros, periodistas, médicos, que pueden ejercer pues en otros países por la similitud de los pensus de estudio, o también hay personas que ya sin ninguna preparación, mano de obra poco calificada, comienza a emigrar por esta crisis que no solo afecta a quien estaba acostumbrado a vivir bien, tener buenos ingresos, sino también a personas de escasos recursos, de bajo nivel. Bueno, las dos cosas, Carlos Eduardo. Tiene, por un lado, no hay un censo oficial, desafortunadamente el gobierno venezolano no produce información, no hay registro sobre el tema. Indigna saber que están ocultando una información que además poseen, porque todos los movimientos que se hacen en puertos y aeropuertos pasan por el gobierno. Entonces, el estudio que nosotros hicimos, que habla ya de 1.500.000, 1.600.000, ya en este momento nosotros creemos que estamos más cerca de los 2 millones, 1.800.000, 1.900.000 venezolanos fuera. El 20% de quienes han emigrado son emprendedores, el 65% son empleados y el 14% son estudiantes, lo que llamamos las 3E. Y en temas de formación, más del 90% tiene grado universitario, 40% tiene al menos una maestría y 12% tiene doctorado y postdoctorado. Últimamente, y por eso digo que tenías razón en lo que decía, dada la emergencia que además se está viviendo en la frontera con Colombia, y gracias a Colombia por abrir las puertas para resolver parte del consumo de esa crisis humanitaria que tiene Venezuela, está saliendo gente desesperada, digamos. Ya es la emigración del desespero por la escasez de medicinas, la escasez de alimentos, la escasez de trabajo y la escasez de recursos para poder hacer frente a la inflación más grande del mundo y a uno de los países más violentos del mundo en el que se ha convertido Venezuela con el socialismo del siglo XXI. Doctor Páez, hay quienes dicen que la migración desesperada, como la dice usted, podría terminar siendo un suicidio. ¿Usted comparte esa opinión? No, yo creo que la gente siempre busca, como decía Vargas Llosa, toda emigración es importante. Ahí está la emigración que se ha ido a Estados Unidos. Tenemos más de 50 millones de personas de habla hispana viviendo en Estados Unidos. Tenemos, en el caso de España, más de 250.000 venezolanos, 700.000 ecuatorianos, 200.000 argentinos. Un número parecido de 200.000 colombianos también tenemos acá en España. Digamos, la gente primero se va a buscar mejores opciones de vida, logra después movilizar a la familia, logra crear y ampliar el capital humano y el capital intelectual que luego va a servir muchísimo para el desarrollo del país de origen. Digamos, la inmigración es un proceso que beneficia a todos. Hoy la movilidad implica a más de 300 millones de ciudadanos, es decir, que quienes han emigrado pueden conformar un país del tamaño de Estados Unidos. Quería preguntarle también, porque pudiera darse este fenómeno que, como se está viviendo esta crisis en Venezuela, comienzan a salir venezolanos preparados, no preparados, medianamente preparados, de todo tipo, de toda clase social. Comienzan a verse situaciones como la que ocurrió en Colombia, donde decía no personal venezolano. ¿Este fenómeno puede ser repetitivo en otros países? La pregunta no, ¿cuál es exactamente la pregunta? Porque se dio una denuncia en Colombia donde se estaba solicitando personal, pero se pedía que no fuera, o sea, se hacía la observación de que no fuera personal venezolano. Y pues todos sabemos, usted lo está diciendo, mientras Naciones Unidas maneja una cifra, usted maneja una mucho mayor, pues extraoficial, aproximada, pero es mucho mayor. ¿Pudiera darse ese fenómeno en otros países? Mira, siempre vas a conseguir en todas las comunidades gente buena y mala, digamos. Eso no es... Ahora, como conjunto, yo creo que la comunidad venezolana se ha integrado muy bien. Además, nosotros en el cuestionario que hicimos aplicamos todas las herramientas que tenemos a mano: focus group, entrevistas a profundidad, historias de vida, talleres y cuestionarios. Le preguntamos a los venezolanos cómo se sienten en el país de acogida
y la mayoría dice sentirse muy bien, digamos, sentirse a gusto, sentirse bien recibido. Nos decían investigadores de las redes de migraciones de universidades que existen trabajando el tema migratorio, que uno de los rasgos de la emigración venezolana es que se invisibiliza, digamos. Recuerda que Venezuela fue un país de inmigrantes. A nuestro país llegaron personas de Europa, España, Canarias, Italia, Portugal. Solo de Italia llegaron en la década del 50 más de 300.000 personas. Luego en Latinoamérica recibimos con los brazos abiertos a colombianos, peruanos, ecuatorianos. Luego de los golpes militares en Chile, en el sur, Chile, Argentina y Uruguay, y con esa mezcla crecimos, y con esa mezcla Venezuela se engrandeció, porque toda inmigración favorece al país que lo acoge, se enriquece. Entonces, básicamente puede haber problemas en algunos puntos, en algunos sitios, pero como proceso global, no creo que hasta ahora tengamos, es un hecho muy puntual lo que me está señalando. Ahora, esa mayoría, de acuerdo a su investigación, el trabajo que realiza, me imagino, a diario, ¿hacia dónde se están yendo los venezolanos? ¿Dónde está el mayor punto beneficioso de desarrollo para esos venezolanos que usted dice en su mayoría son profesionales, con grado universitario? Yo también comparto su opinión. Bueno, los venezolanos se están yendo. En primer lugar, como país, como región es Europa, como país Estados Unidos. Estados Unidos acoge aproximadamente 400 y tantos mil, si incluimos allí a los irregulares. Luego tenemos en Canadá, en el norte de América tenemos aproximadamente 50.000 personas. En México ha venido creciendo de una manera sostenida, tenemos aproximadamente 30.000 venezolanos. En España hay como 250.000, en Italia aproximadamente 150.000, en Portugal más o menos 100.000, Francia 40.000, y sumado a Europa tenemos 700.000 más o menos, versus Norteamérica, incluido México, Estados Unidos, Canadá, que hay más de 500.000 personas allí. Entonces, en términos de región, Europa es la segunda región, es el norte de América. Y luego se distribuyen hacia el sur. Ahí hay un dato complicado, que es el dato con Colombia, porque ha habido un flujo fronterizo muy fuerte entre Colombia y Venezuela a lo largo de su historia. Y bueno, esto cambia las cifras y los números por el tema de la doble nacionalidad, ¿no? Ese es un estudio, yo he estado conversando con profesores colombianos para ver cómo hacemos para ir afinando esas cifras, dada el silencio que indigna, porque es consciente y deliberado del Instituto de Estadística de Venezuela, ¿no? Bien, quiero agradecer a Tomás Páez, doctor en planificación, profesor titular de la Universidad Central de Venezuela, autor del estudio global La Diáspora Venezolana. Gracias por estar con nosotros. Gracias, Carlos. Un abrazo. Mucha suerte. Hasta la próxima.